De Timoteo, capítulo 3, para seguir con nuestro estudio de esta preciosa epístola, la carta que Pablo escribió a su hijo amado en la fe, Timoteo, quien había dejado en la iglesia en Éfeso para representarlo a él en una tarea muy, muy importante y que para Timoteo representaba un desafío muy grande, que era poder proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas y corregir todo lo que las falsas enseñanzas ya habían causado en la vida de la iglesia. Y Pablo le recuerda a Timoteo por qué es tan importante esto. Es que en la iglesia Dios va a ser glorificado y a través de la iglesia los propósitos de Dios en este mundo van a ser cumplidos. Y Timoteo ha sido puesto ahí, en ese lugar, para poder guiar a la iglesia en vivir una vida acorde a su llamado, acorde a su identidad. Y bueno, Timoteo necesitaba el aliento de Pablo, y esta carta va a lograr esto, y va a dar instrucciones muy, muy específicas de cómo Timoteo tenía que hacer esto que se le había dado para hacer. Ya venimos estudiando hace varias semanas estos temas, y ahora estamos en el capítulo 3, donde Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo ordenar el liderazgo en la iglesia. Y decíamos la semana pasada que esto es un aspecto crítico de la vida de la iglesia. Problemas en este lugar van a afectar como ninguna otra situación la vida de la iglesia. Y Timoteo necesitaba estas instrucciones para no solamente él saber lo que tenía que hacer, sino para que haya un documento escrito de parte de un apóstol que le valide lo que él iba a ir haciendo para corregir y establecer este gobierno en la vida de la iglesia. Y cuando Pablo termina y da estas instrucciones, no solo para Timoteo va a ser una bendición lo que él recibió, sino para todos nosotros y todas las iglesias a través de todos los tiempos, porque encontramos en este capítulo una sección vital, sumamente importante, del Nuevo Testamento, donde se establecen las pautas de cómo debe ser guiada la iglesia local. Decíamos la semana pasada de que el liderazgo de la iglesia local no es una cuestión que está librada al criterio de cada persona. Hay muchas formas en las que se hace, pero eso no quiere decir que todas las formas en las que se hace está bien, porque la Biblia establece una forma en la que se debe gobernar la iglesia. Y dijimos la semana pasada de que el gobierno tenemos que entenderlo a la luz de una verdad central, y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay una persona humana que sea dueña de la iglesia, ni libre para decidir lo que quiera en cuanto a la iglesia. Cristo debe gobernar la iglesia. Pero ¿cómo gobierna Cristo la iglesia? Él no está acá en su forma física, claro, Él está acá como Dios, como la segunda persona en la Trinidad, está con nosotros, pero su cuerpo resucitado, su humanidad, su forma física no está acá con nosotros, Él está allá en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Pero Él gobierna la iglesia de una forma real, y no estamos hablando de la iglesia universal, estamos hablando de la iglesia local. Él debe ser el que gobierna la iglesia de San Justo, y no Matías, y no ninguna otra persona. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de hombres maduros, que el Espíritu Santo coloca y la iglesia reconoce, y este grupo de hombres maduros, en su conjunto, como un grupo de ancianos, buscan la guía del Señor y lideran la iglesia en temor al Señor, siguiendo sus instrucciones tal como aparecen en las Escrituras, sujetándose a la obra del Espíritu Santo, que va a darles la claridad y la fuerza para poder guiar a la iglesia de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Entonces, estas son las verdaderas autoridades de la iglesia. La autoridad de la iglesia reside en la persona de Cristo y en la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para la vida de la iglesia, y en la obra del Espíritu Santo, que es el único mediador de Cristo en el mundo. Él representa
los intereses de Cristo y Él obra en la iglesia. Así que esta es la verdadera autoridad de la iglesia. Y los hombres que están al frente de la iglesia, ellos son administradores de autoridad. Ellos fueron señalados por el Señor para que estén en ese rol. Y no hay un liderazgo autocrático, o sea, no hay una persona que pueda decidir gobernar por su propia iniciativa y siguiendo sus propios pensamientos. No hay un liderazgo individualista donde una persona puede liderar sin rendir cuentas a nadie, de acuerdo a sus propias metas y su propia forma de entender el ministerio. El liderazgo bíblico es un liderazgo colectivo. Y aún este liderazgo no lidera independientemente. Ellos lo que hacen es hablar entre ellos y es sujetarse a la verdad de las Escrituras y buscar la guía de Cristo para la iglesia en las Escrituras. Ellos no pueden decidir qué hacer. Deben buscar en Cristo qué es lo que el Señor quiere que haga. Bueno, si este grupo va a tomar esta función, entonces esto es una gran obra. Decíamos la semana pasada, el que anhela obispado, buena obra desea. Y claro que sí. Podés entender por qué Pablo dice esto. Es que este grupo de hombres tienen bajo su cuidado aquello que es más valioso en este universo. Y es el pueblo de Dios que fue ganado por la propia sangre de Cristo. Estas personas administran la institución más importante para desarrollar los propósitos redentivos de Dios en este mundo, en esta era, la iglesia local. La iglesia local que va a ser dirigida para cumplir ese gran propósito de la gran comisión, que todas las etnias del mundo sean evangelizadas, discipuladas y llevadas a la perfección. ¿Y quién lo va a hacer? La iglesia local. Y la iglesia local va a ser dirigida por estos hombres. Así que esta función pastoral es una función de gran peso, gran importancia. No hay cargo o función, humanamente hablando, más importante que esta. Porque estos hombres han recibido bajo su cuidado lo que es más valioso y tienen la responsabilidad de guiarle hacia lo que es más importante para el Señor, que no puede pasar fuera de la iglesia local lo debe hacer. Así que esto es de suma importancia. Y cuando pensás en esto, entendés lo próximo que va a venir ahora. Ocupar este cargo no debería ser tomado a la ligera. Las calificaciones de los hombres que van a estar en esa función tienen que marcar esa altura espiritual. Tienen que mostrar que estos hombres realmente son maduros y realmente van a liderar la iglesia en el temor de Dios, con habilidad para entender las Escrituras y aplicar las Escrituras a la vida de la iglesia. Y van a poder liderar con su ejemplo a la iglesia a lo que deben ser. Así que este es el tema que comienza a partir del versículo 2. Lo que tenemos acá es una de las dos secciones donde en el Nuevo Testamento se nos da una lista de los requisitos para un anciano o un obispo o un pastor. Es la misma persona. Quiero recordarles algo que mencioné la vez pasada. La iglesia no decide quién va a ser pastor o anciano. La persona no decide ser pastor y anciano. Esta es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu coloca a estos hombres. Pero ¿cómo es que pasa? ¿Cómo sabemos a quién el Espíritu Santo está colocando en esa función? Bueno, este pasaje es crítico, ¿no? Este pasaje nos va a describir la clase de hombre que el Espíritu Santo señaló para esta tarea. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, en esencia vamos a ver tres elementos en una persona. En primer lugar, vamos a ver un deseo. Lo vimos la vez pasada. Vamos a ver a esta persona estirándose para querer cuidar del rebaño de Cristo. Él va a hacer de esto su ambición, su máxima meta, guiar a personas, cuidar de personas, enseñarle a personas. Él va a mostrar este deseo, que es un impulso interno y es una actividad externa. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. No dudes eso. Cuando Dios señala a una persona para el ministerio pastoral, lo ves, porque Él desea. Pero no solamente el deseo no es suficiente.
porque hay muchas malas motivaciones que llevan a personas a querer ser pastor. Entonces ese deseo va a ser acompañado con una evaluación objetiva, muy clara, que va a poner a prueba a este hombre en su carácter. La pregunta ¿es este hombre un modelo de madurez que ha desarrollado su vida espiritual al grado donde él puede ser ejemplo para otros? ¿Y cómo lo sé? Bueno, acá están todos los requisitos, uno por uno. Todos estos tiene que cumplirlos un hombre que quiere estar en esa función. Y no solamente los tiene que cumplir para poder entrar, los debe cumplir el resto de su vida mientras esté en esa función. Y el tercer elemento, bueno, hay ciertas habilidades que él tiene que tener. En este pasaje va a haber una habilidad señalada claramente, que es, él tiene que ser apto para enseñar. ¿Cómo sé que un hombre fue preparado para ser pastor? Porque él puede enseñar. Si no lo puede hacer, entonces claramente el Espíritu Santo no quiere que sea pastor. Porque si fuese a quererlo, le daría esta habilidad. Ahora esta habilidad no viene de forma así espontánea, él tiene que desarrollarla. Pero si el Espíritu Santo quiso que él lo sea, él va a lograr desarrollarla. Y va a tener esta capacidad de enseñar y de gobernar bien, mostrándolo en su hogar. Así que lo que tenemos acá es esta lista de requisitos. Y esto es muy importante para la vida de la iglesia. Porque tristemente en las iglesias se han infiltrado falsos conceptos de quién debería estar a cargo, o quién debería estar al frente, o quién debería ser un anciano, un obispo o un pastor. Hemos tomado los modelos de este mundo. Seguimos los libros de liderazgo para identificar a los líderes. Pero un líder espiritual no lo debe determinar el libro de liderazgo secular, debería determinarlo las escrituras mismas. ¿Quién es un líder según Dios? Un líder es esta persona que se describe acá. Estos son los únicos líderes válidos para el pueblo de Dios. No hay liderazgo bíblico fuera de este oficio pastoral. Y no hay liderazgo bíblico fuera de los requisitos establecidos para el oficio pastoral. Bíblicamente, esta es la única forma de liderazgo en la iglesia. Bueno, en realidad está dividida en dos aspectos, que lo tenemos en este pasaje, ancianos o obispos y diáconos. Son dos oficios, que lo vamos a ver más adelante. Cuando miramos al mundo secular, ¿qué es lo que hace a un líder? Bueno, un líder lo hace su carisma, su capacidad de influenciar a personas. Esto es un líder según el mundo, pero para Dios esto no es un líder. Esto es una capacidad y hay una responsabilidad en esa capacidad. Cuando un hombre tiene influencia, esa influencia la debe usar bien. Pero el hecho de que un hombre tenga influencia no le hace líder. Un líder no es solo una persona que tiene influencia. En este pasaje no aparece la influencia en ninguno de los requisitos. Un líder no tiene que ver con su historia. No es por ser hijo de, no es por haber estudiado en, no es por los títulos o reconocimientos que ha recibido. Eso no hace a un líder. Graduarte del CCP o de cualquier otra escuela no te hace un líder en el pueblo de Dios. No es el conocimiento, no es el amor por la teología. Ninguna de esas expresiones aparecen en esta lista de requisitos y eso nos tiene que llamar la atención. Dios tiene un estándar muy distinto al que nosotros tendríamos humanamente, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es tomar este estándar y hacerlo nuestro estándar y reconocerlo como los principios que deben gobernar nuestras evaluaciones de lo que debe ser la vida de la iglesia. Acá aparecen 15 características. Y cuando las evaluás, todas estas características tienen algo en común. No hay ni una sola de todas estas que sean características exclusivas para el líder. Todo lo que se dice acá del líder se dice en otros pasajes en cuanto a los creyentes en general. Y esto es algo interesante porque no se señala acá al líder como una persona única, una persona distinta que vive bajo estándares distintos y tiene características distintas. El líder es uno más del pueblo de Dios, solamente que ha desarrollado su vida espiritual hasta un punto mínimo, donde él da a esta altura que se pide para un hombre que va a ser
un ejemplo para los demás. Entonces el líder no se convierte en una categoría distinta, donde lo miramos y dicen, bueno, él porque es el pastor. El líder se convierte en el ejemplo, el modelo a imitar. Todos lo miran a él como una referencia para poder saber hacia dónde avanzar en su vida cristiana, en su crecimiento, en su madurez. Lo miran a él como ese ejemplo. Por eso es que todas estas características no son exclusivas para el líder. Son el patrón para la vida cristiana. Ahora, eso nos muestra esto. Cuando leamos estas características, vos no podés decir, pero yo no quiero ser pastor, así que todo esto no es para mí. Porque esto no es solo para el pastor, ¿no? Esto es para el pastor y los ancianos, para que ellos puedan guiarte a vos a hacerlo también. Entonces nadie se puede relajar. Nadie puede mirar esto de lejos. Todos tienen que ver esto como el patrón. Y especialmente, decíamos la semana pasada, hombres que anhelan madurez. Este es el camino a avanzar. Esto es lo que la semana pasada terminamos animados y pensando, bueno, tenemos que avanzar, pero ¿hacia dónde? ¿Qué hay que hacer? Acá está el patrón, acá está el camino. Esto es lo que vos tenés que marcar en tu vida como la aspiración hacia dónde crecer como un hombre espiritual, un hombre maduro en la fe, más allá de lo que Dios desea hacer con tu vida. Hacia acá debemos avanzar. Y algo también a tener en cuenta, que todo esto que se menciona acá no es algo que se logra de la noche a la mañana. Si hace poco que estás en el camino del Señor, no te desanimes viendo todo lo que falta. Y si hace mucho que estás, no te desanimes viendo todas las áreas en las que estás lejos todavía, porque todo esto es una evidencia de la madurez, y la madurez requiere tiempo. La madurez no se logra en un día, ¿no? La vida natural te lo muestra. Nadie crece para ser un adulto en un día. Hay que esperar. Y cada etapa hay que vivirla, y hay que disfrutarla, y hay que acompañarla. Y con paciencia, esto se desarrolla. Y esto es la vida espiritual, es avanzar en estas cualidades para poder dar a esa medida. Algo más en cuanto a esto, esta medida que se da acá no es la medida máxima a la que aspira un creyente. No es que esto es la meta final. No. La meta final es ser como Cristo, y que abarca mucho más que esta lista. Lo que aparece en esta lista es el requisito mínimo que tiene que tener una persona para poder ser un anciano o un obispo, un pastor en la iglesia. Este es el requisito mínimo para esa función. No es la meta final. Y por eso el pastor no dejó de crecer, ¿no? No debe dejar de avanzar en la madurez, porque aunque él dio la medida, y debe mantenerse a la medida, él tiene una meta mucho más alta: ser como Cristo. En todo, en toda su forma de vivir, ¿no es cierto? Ser santo, como dice Pedro. Y esto va mucho más allá de lo que aparece acá. Algo más. Cuando Pablo le da esta lista a Timoteo, esta lista se la da para que Timoteo la mantenga en la vida de la iglesia. Y la va a mantener de esta manera. Evidentemente, en Éfeso había personas que estaban enseñando falsas doctrinas. Pablo tuvo que corregir esto y echó a dos de los líderes. Los echó por falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas se habían metido al liderazgo mismo. Y no solamente la falsa enseñanza se metió ahí, ya vimos en el capítulo 1. Cuando uno cree mal, su conducta y su vida va a ir atrás de eso. Y entonces, evidentemente, en el liderazgo de la iglesia de Éfeso había que hacer evaluaciones. Y había que mostrar que nadie que no cumpla con estos requisitos puede permanecer en esa función. Mira, ser un pastor o un anciano no es un cargo vitalicio en la vida de la iglesia. Es un cargo, es un oficio que está apoyado sobre estos requisitos. Este es el respaldo para este líder. Y eso necesita evaluación constante. Y una persona que no da a la altura no es apto para ser un líder en la iglesia del Señor. Entonces, Timoteo tenía que corregir esto, y Timoteo necesitaba evaluar quiénes van a entrar. Había que proteger la iglesia. No debemos imponer con ligereza las manos a ninguno, porque si vos no tenés en cuenta estas cosas,
Y por imprudencia pones a una persona que no está calificada. Pablo le dice a Timoteo, los pecados de esa persona pasan a ser tus pecados. Porque dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Si nosotros nombramos a un anciano y decimos, este es un hombre calificado, y después esta persona demuestra no haberlo sido, sus pecados van a recaer sobre nosotros. El Señor nos va a hacer responsable de eso. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de a quién ponemos. Tenemos que evaluarlos muy bien. Ahora, habiendo dicho esto, no quiere decir que si evaluamos a alguien, significa que no va a caer. Porque esto es imposible, ¿no? Pensando en el Señor mismo. Él tuvo dentro de su grupo de los 12 a Judas. Entonces vos no, con una lista de requisitos no podés evitar que un Judas esté entre medio del grupo de ancianos. No se puede evitar con la lista de requisitos. Pablo tuvo un Demas como uno de sus colaboradores, pero que en un momento se vio que él amaba a este mundo. Él no amaba al Señor. Entonces, si Pablo tuvo un Demas, entonces no deberíamos hacernos la ilusión de que en nuestra iglesia nunca vamos a tener en el grupo de ancianos a una persona que va a evidenciarse como desaprobado y descalificado. Y cuando esto pase, lo que tenemos que hacer es tomar la lista de los requisitos, evaluar a estas personas y reconocer que esta persona no es apta para esta función. Y esto no quiere decir que una persona que tiene que salir del grupo de ancianos tenga que hacerlo de forma permanente. Porque si una persona es apta, puede volver. Y puede volver a ser un anciano. Pero no puede serlo mientras no lo sea. Entonces, esta lista es muy valiosa para la iglesia. Sirve para ordenar la iglesia y para ordenar un aspecto muy importante de la iglesia, cómo tienen que ser los líderes. Y vos te imaginás, como hemos dicho antes, si esto no se ordena, la iglesia va a sufrir tremendamente. Porque la iglesia no va a poder ir más allá de la altura espiritual de sus líderes. Los pecados de los líderes, así como las virtudes de los líderes, impactan la vida de la iglesia. Así como el líder es un ejemplo de virtud, y con el tiempo vos notás algo. Cuando vos mirás a la iglesia, vos podés notar el impacto de este líder en la iglesia, ¿no? Vos podés notar cómo, no sé, el amor a la palabra de este líder se transmitió a la iglesia. Su vida familiar, sus valores se transmitieron a la iglesia. Y vos podés notar cómo hay virtudes que se van transmitiendo. Y esto es así, por diseño. Pero esto también pasa con la parte negativa. Los pecados del líder se transmiten a la iglesia. Entonces, si nosotros no corregimos esto, lo que estamos haciendo es permitiendo que esta iglesia se desvíe de una vida que va a honrar al Señor. ¿Y cuál es el problema con esto? Lo vimos en el capítulo 3, al versículo 15, decíamos, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Si se pierde esto en la vida de la iglesia, entonces, ¿qué queda? Si se pierde esto en la vida de la iglesia, ¿de qué utilidad va a ser la iglesia para este mundo? ¿Cómo va a representar a Cristo frente a este mundo? ¿Cómo va a llevar el evangelio hasta el último de la tierra? Y Pablo está preocupado por esto. Pablo ama la obra del Señor. Pablo quiere que todo el mundo llegue a conocer a Cristo, que todos sean presentados perfectos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo va a pasar esto si la iglesia no tiene líderes piadosos? No puede pasar. No puede pasar. Las iglesias locales tienen que tener esta clase de líderes para que podamos ver lo que Dios diseñó para la vida de la iglesia. Entonces, esto no es algo secundario, no es algo que podría o no ser. Es una demanda vital para el pueblo de Dios que ordenen su liderazgo siguiendo los modelos bíblicos, el modelo bíblico. Vamos a leer el versículo que vamos a estudiar. Déjenme leer de nuevo el versículo 1. Para nuestra iglesia que están acostumbrados, veníamos del Antiguo Testamento y leíamos un capítulo de 67 versículos. Se pasa demasiado rápido la lectura de la mañana, ¿no? Hoy solo vamos a leer el versículo 1 para repasar la semana pasada y el versículo 2. Y solamente una parte. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso. Hasta ahí nomás. No estoy seguro aún si vamos a llegar a cubrir todo eso, pero vamos a apuntar a eso. Arranca entonces la lista con una partícula griega que es la que se traduce en el español, es necesario, es necesario. Y esta expresión señala algo que no es opcional, algo que ya sea por una cuestión lógica o práctica, es requerido, sí o sí, es necesario. Pablo va a señalar algo que va a servir como una evaluación presente. Hay algo interesante, ¿no es cierto? Esa expresión es necesario, y es que está en tiempo presente, dando a entender que esta evaluación no es una evaluación de toda la vida de este hombre, es una evaluación del tiempo presente. Ahora, es verdad que hay ciertos pecados que pueden estar en el pasado, que podrían estar afectando el presente y por lo tanto descalificando a este hombre en el presente. Pero el énfasis de Pablo está en el presente. Este hombre, en este momento, tiene que dar a esta medida. Pero este presente es un presente que siempre va a ser presente. Quiere decir, no solamente en el momento donde le encomendaron a la tarea pastoral, sino en todos los momentos a partir de ese día. El hombre debe ser y continuar siendo todo esto que aparece acá. No es que el hombre fue en un punto, no es que el hombre siempre fue, es el hecho que el hombre es. Porque si somos sinceros, piénsenlo así, si un hombre va a ser evaluado por toda su vida, ¿quién podría estar aprobado? Pensarlo en hombres que se convirtieron en su tiempo de adultos ya, y tendrían que cumplir el requisito marido de una sola mujer. ¿Cómo es que podría ser posible esto con la realidad que conocemos del hombre y el pecado del hombre? Bueno, es que Pablo no está señalando toda esa vida. Pablo está señalando el hecho cuando la iglesia lo evalúa y lo observa, dan a la medida. Entonces, esto va a señalar la medida a la que debe dar el hombre que va a ser señalado para esta función. Strauch, en el libro de Liderazgo Bíblico de Ancianos, dice así: el anciano adecuadamente calificado es un requisito no negociable para el gobierno de la casa de Dios. Un requisito no negociable para ese gobierno. Bueno, vamos a ver cuáles son estos requisitos entonces. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y el primer requisito es que el anciano, bueno, el título del mensaje de hoy es La medida de un anciano. Y el primer punto, el anciano debe tener buena reputación. Primero, el anciano debe tener buena reputación. Esta palabra, que se traduce acá como reprensible, aparece otras veces en 1 Timoteo. Por ejemplo, aparece ahí en 1 Timoteo 5:7, donde dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. En 1 Timoteo 6:14, y usa la misma palabra en la traducción, irreprensible, sin mácula ni reprensión. Pero también aparece, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:12, la misma palabra, y ahí la palabra se traduce distinto, dice así, mira: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Esa expresión que dice ahí, echa mano, usa esta misma palabra, echa mano de la vida eterna. Y me decís, ¿qué tiene que ver echar mano con irreprensible? Bueno, irreprensible es alguien de quien no se puede echar mano, alguien a quien no se lo puede agarrar, no se lo puede agarrar en nada. Por eso usa esa palabra más adelante, echar mano de la vida eterna, agarrar a las cosas que van a perdurar para siempre. Usa tus recursos para obtener lo que nunca vas a perder. Pero acá usa otro concepto, ¿no? Pero es la misma palabra. Esta persona, ¿cuál es el requisito? Esta persona es una persona de quien no se puede echar mano. El cuadro es
el siguiente, hay adversarios, hay enemigos, hay personas y seres que quisieran desacreditar a este hombre, pero no tienen ningún lugar de donde agarrarlo para desacreditarlo. No hay inconsistencias o fallas en su carácter. Ahora, vos decís, pero entonces, ya está, cerremos la Biblia y vamos acá, terminó el culto, ¿no? Porque si tiene que ser irreprensible, no hay nadie. Ya está, no va a calificar ninguno. Se acabó la evaluación. Pero tenés que entender, esta palabra irreprensible no quiere decir impecable. No quiere decir que él nunca peca. Lo que quiere decir es que no hay nada que se pueda señalar en esta persona que es descalificante para el ministerio pastoral. No todos los pecados son iguales, no todos tienen las mismas consecuencias. La forma en la que una persona enfrenta el pecado no es siempre igual. Y este es un hombre cuyos pecados o la forma en la que él vive en relación a sus pecados no representa nada que lo pueda descalificar del ministerio. O sea, de esta persona no se puede decir, sí, es el pastor, pero no sabe lo que es esta persona. De esta persona no es una persona de quien se pueda decir, sí, él es el pastor, pero todos saben cosas de él. No, nadie sabe nada de él que lo pueda descalificar. Hace un tiempo estaba hablando con alguien que me hacía una pregunta sobre esto. Es alguien de otro lugar, lejos de acá. Y me planteó la situación de un hombre que está en el ministerio pastoral y que tiene hay una niña pequeña en su iglesia que está viviendo unas situaciones, ¿no es cierto?, de rebeldía y de pecado, pero que llegó a conocerse de que el pastor no estaba interviniendo ni estaba haciendo nada con esta situación porque esta niña conocía cosas de la vida del pastor que nadie más conocía. Entonces esta niña lo chantajeaba a él, lo manejaba a él, lo manipulaba, ¿no es cierto?, por estas cosas que ella sabía. Y el pastor no podía hacer nada por estas situaciones que había. Y me preguntaba, ¿y qué haremos con esta situación? Bueno, lo que hay que hacer es exponer a este hombre, es evaluar, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en el pasado, para ver si realmente está descalificado o no, si se trató bien la situación o no se trató bien la situación. Pero el requisito bíblico es no hay nada para agarrar, no hay nada en su vida pasada, presente, que nadie pueda señalar como una razón por la que él está descalificado para el ministerio. No hay nada. Es irreprensible. Irreprensible en función de qué, cuáles son las cosas que van a ser agarradas y lo van a descalificar. Bueno, lo que va a decir después. Este requisito es la puerta de entrada a todos los demás. Este requisito es la introducción. Porque, ¿cómo sabemos si es irreprensible o no? Bueno, es irreprensible si cumple todo lo que dice acá. O sea, yo no puedo descalificar a un pastor por cualquier cosa, cualquier defecto, cualquier pecado, cualquier cosa. No, son solamente las cosas que se señalan en este texto. Entonces, irreprensible significa no hay nada de dónde agarrarlo. Esta imagen de dónde agarrar a una persona es muy, muy gráfica en una historia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Él es el copero del rey, y él, por la carga en su corazón, ora al Señor y emprende una empresa, ¿no es cierto?, que va a lograr reconstruir todas las murallas de Jerusalén. Estaba todo destruido, y él va a viajar hasta allá con los recursos del rey y va a levantar las murallas en un tiempo récord. Y Nehemías fue un gran líder en la historia del pueblo de Israel. Una de las cosas que aparecen en la historia de Nehemías son los enemigos. Ni bien Nehemías llega y empieza a trabajar para movilizar a la gente para construir, aparece el famoso Sanbalat y Tobías, que están planeando cómo frenar la obra. Porque a ellos les representa una amenaza. Si Jerusalén se reconstruye, va a ser una amenaza para nuestro entorno, para nuestros intereses, para nuestro reino. Y entonces ellos quieren que se frene la obra.
y van a hacer lo que sea necesario para frenar la obra. Y una de las cosas que van a hacer, le van a pagar a un hombre conocido de Nehemías, cercano a Nehemías, para que ponga temor en Nehemías y haga que Nehemías peque. Lo que le dice es, este hombre va a Nehemías y le dice, Nehemías, yo escuché que esta noche van a venir a matarte. Y tenemos que escapar a algún lado para que no te maten, así que vamos a escondernos en el templo. Ahí en el templo nadie se va a animar a entrar y vas a estar seguro. Pero para un poquito, él no es sacerdote, no puede entrar al templo. Esto sería un gran pecado. Y por otro lado, él que se va a esconder y va a dejar que toda la gente de Israel muera allá afuera, ¿qué líder va a hacer esto? Pero en Nehemías capítulo 6, versículo 13, Nehemías se da cuenta de todo lo que está pasando. Y entonces él dice, no, de ninguna manera yo voy a entrar al templo para protegerme. ¿Un hombre como yo lo haría? Y después en el versículo 13 él explica por qué él responde así. Porque fue sobornado él para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Se da cuenta, Nehemías, de esto que el enemigo está queriendo hacer? ¿Por qué el enemigo quiere que Nehemías peque? Porque si él peca, Nehemías va a ser infamado. Se va a hablar de él y él va a perder toda credibilidad y toda su influencia y la obra va a frenar por el pecado de un hombre. El pecado de un hombre puede impactar la vida de la iglesia en diferentes maneras dependiendo quién es ese hombre. Si peca cualquier hombre es una cosa, pero si peca el líder, eso es otra cosa. Porque el impacto de ese pecado va a ser mucho mayor. Y por eso hay algo que tenés que saber. Si vos aspirás al ministerio pastoral, lo que estás aspirando es a ponerte en el centro del blanco del enemigo, que quiere frenar la obra del Señor y quiere destruir todo el Señor. Porque él sabe que el pecado en el líder va a afectar a la vida de la iglesia de una forma que ningún otro pecado va a afectar. Y esto es lo que está viviendo Nehemías. Así que, ¿por qué tiene que ser irreprensible el pastor? O el anciano, o el obispo. Bueno, es claro. Mira, te marco, hay 4 conceptos que podríamos pensar. Primero, tiene que ser irreprensible, porque de otra manera el mundo tendría razones válidas para desacreditar el Evangelio. O sea, si el pastor empieza a vivir en pecado, ¿sabes lo que empieza a pasar? La gente inconversa viene a la iglesia porque lo invitaron y mira y dice, ¿pero él es el pastor? Oh, no sabés lo que yo sé de él. ¿Y esto es lo que pasa con él? ¿Él está acá? ¿Vos pensás que eso no va a afectar el Evangelio, el avance del Evangelio, la vida de la iglesia? Sin duda. Y lo que haríamos, ahora, la iglesia, la gente va a hablar mal, sin duda. Pero una cosa es que hablen mal sin razón, otra cosa es que hablen mal con razón. No podemos evitar que hablen mal de los creyentes. Pero cuando hablan mal porque tienen razón, y tienen razón del líder, esto es algo devastador para los propósitos del Señor y de la iglesia. También, pensalo, los líderes tienen que guiar por medio del ejemplo. Al final de Primera de Pedro, lo estudiamos hace algunas semanas en la reunión de ordenación o el reconocimiento de mi papá como anciano, ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3, le dice a los ancianos que no, a los ancianos, que no ejerzan dominio sobre las personas, sino que les guíen por el ejemplo. ¿Y qué ejemplo? Si ellos están viviendo en pecado. ¿Cómo es que van a mostrar cómo vivir una vida piadosa si ellos no son el referente para los demás? El pueblo de Dios ha sido llamado a vivir una vida santa y el pastor tiene que guiar a la iglesia a vivir de esta manera. Y lo último, pensá en el descrédito que trae un hombre que predica la palabra, pero que no vive de acuerdo a la verdad que él predica. Pensá en el impacto que esto tiene en la vida de la iglesia y en la comunidad, el desprecio que eso genera por la verdad del Evangelio. Entonces, por estas razones, es que se dice el anciano, el obispo acá, el que anhela el obispado, debe ser irreprensible.
Segundo requisito. Entonces el anciano debe tener buena reputación. No hay nadie que va a decir nada que pueda señalar lo que lo descalifica del ministerio. Segundo, el anciano debe ser moralmente puro. Segundo requisito debe ser moralmente puro. Algo interesante en cuanto a este requisito, este es el primero después de esta palabra. Mira, el obispo debe ser irreprensible, o sea, marido de una sola mujer. Y en la lista que aparece en Tito, se da el mismo patrón. Se dice que tiene que ser irreprensible y lo primero que se va a decir es marido de una sola mujer. La ubicación de este requisito no es algo incidental, ¿no? No es que quedó ahí porque quedó. Es algo intencional. Y es que cuando una persona no es fiel y no es íntegro en su vida moral, no se puede confiar en él en ningún otro aspecto. Si una persona está cayendo moralmente, entonces no podés estar seguro que él no te va a mentir. No podés estar seguro que él no va a ir a otros pecados después, porque esta debilidad marca un punto que va a afectar todos los demás. Entonces, este es un criterio muy importante. El criterio es, ¿cómo es este hombre en su vida moral? Ahora, el requisito, literalmente, dice hombre de una mujer. Hombre de una mujer. O marido de una sola mujer. Ha traído mucha controversia, ¿no? No es difícil de entender, está ahí, son 3 palabras nomás, pero el punto es cómo interpretamos estas 3 palabras. Más allá de cómo se interprete, este requisito tiene que ver con la vida moral, y este es un requisito que requiere una evaluación exhaustiva, un requisito que no siempre se ve a primera vista, y que muchas veces requiere mucho tiempo para que se vea un comportamiento que es consistente y que va a mostrar que este hombre tiene esta cualidad. Como les dije, hay diferentes formas en las que se toma este requisito. Déjenme mostrarles, por lo menos hay 4. Hay 4 formas distintas que se suele tomar este requisito. Lo primero que algunos toman de este requisito es que lo que Pablo está diciendo acá es que el pastor tiene que estar casado. O sea, el anciano o el obispo tiene que estar casado. Primer requisito, marido de una sola mujer. Entonces significa, tiene que ser un hombre casado. El problema con esta interpretación, el más obvio, es que Pablo no estaba casado, Timoteo no estaba casado. Entonces serían los primeros descalificados. Si esto es lo que se refiere, tiene que estar casado. Estaría en contra de lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo habla de los beneficios de la soltería. Pablo no ve la soltería como una limitación para el ministerio, lo ve como un beneficio para el ministerio. Entonces, de ninguna manera Pablo puede estar diciendo, pero el soltero no puede ser pastor. No, porque justamente Pablo dice, es mejor ser soltero para los propósitos del Señor. Entonces, Pablo no está dando como requisito esto. Además, está el punto gramatical, y es que si Pablo lo que está diciendo es que el pastor tiene que estar casado, ¿por qué poner la palabra una ahí? Son 3 palabras, dijimos, ¿no? Marido de una mujer. ¿Por qué una? ¿Por qué no poner directamente marido de mujer? La palabra una ahí no tendría ningún significado, ningún valor, ninguna implicancia, nada. Si es lo que significa casado. O evidentemente una significa algo, ¿no es cierto? Entonces, esta postura no es la postura que debemos seguir. Y claro que yo entiendo de que en el ministerio pastoral, un hombre casado tiene algunos elementos que el soltero no. Por ejemplo, hay unos requisitos más adelante. Él va a ser probado en su vida familiar para saber si él puede gobernar bien. Pero si él es soltero, no tiene familia. Entonces, no ha sido probado todavía en estas áreas. Entonces, el soltero tiene algunas desventajas frente a la evaluación pastoral. Y la evaluación es que hay cosas que no sabemos todavía. Entonces, como no las sabemos muy bien, el soltero tiene que ser evaluado con mucho más detenimiento y prudencia.
que un casado. Pero un soltero puede ser pastor. Muchos saben, ¿no es cierto?, que yo empecé el ministerio pastoral como soltero. Fui por muchos años soltero hasta que el Señor me dio una esposa y una familia. Pero este sería el primer requisito. Era difícil hablar de esto en aquel tiempo porque algunos pensaba, bueno, pero lo dice porque él es soltero. Bueno, ahora ya no soy soltero y sigo creyendo lo mismo. El pastor, no es lo que Pablo está diciendo, no está diciendo que tiene que estar casado. La segunda forma en la que lo toman algunos es que Pablo está combatiendo la poligamia. Ahora, es evidente que no puede ser polígamo un pastor. Es claro esto, ¿no? Y es claro porque toda la Biblia lo condena. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que favorezca la poligamia o que habla bien de la poligamia. Si bien hubieron muchos polígamos. Hubieron muchos polígamos que no fueron destruidos por Dios. Pero esto no justifica lo que ellos hicieron. Cuando vos lees la historia de Jacob, Jacob, que trabajó 7 años por Raquel, y después le dieron a Lea, y después trabajó otros 7 años más porque la amaba y fueron como pocos días. No tenés que leer esa historia como una historia romántica, tenés que leerla como una historia aberrante. Es algo horrible lo que él hizo, no fue algo bueno lo que él hizo. Nunca debería haberlo hecho. Él se debería haber quedado solo con Lea. Eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Fue una tragedia, no una virtud. La poligamia nunca es alabada por la Biblia. Nunca, en ningún momento. Entonces, claro, Pablo, sin duda, está condenando la poligamia, sí, pero la pregunta es esta: si la poligamia es algo tan horrendo, y pensalo, aún en el tiempo de Pablo, no había ningún grupo que fomentara la poligamia. Sucedía, pero no había ningún grupo que pensara que estaba bien, que era algo bueno. Ni los romanos, ni los judíos, ni ninguno. Todos lo veían como algo malo. Entonces, poner algo acá que es tan obvio, perdería valor, ¿no? O sea, ¿por qué poner marido a una sola mujer si esto es obvio, ¿no es cierto? No hay que pensar mucho, no es un estándar demasiado alto, ¿no? No tiene que ser un polígamo. Entonces, incluye este principio, pero la tercera postura es esta: marido de una sola mujer significa una sola mujer durante toda su vida. Un hombre de una sola mujer durante toda su vida. Entonces, para algunos, esto es un requisito, que este hombre no se haya casado más de una vez. Y esto lo que haría sería prohibir que hombres divorciados o que hombres viudos vueltos a casar estén en el ministerio pastoral. Y hay hombres muy piadosos que aman al Señor y aman las Escrituras que tienen esta postura, que un hombre se tiene que haber casado una sola vez. Y se basan principalmente en lo que dice en el capítulo 5, mira 1 Timoteo 5, en el versículo 10, perdón, en el versículo 9, se va a hablar de una viuda que va a ser tomada para ponerla en la lista de las mujeres que van a tener influencia en la iglesia. Y cuando se da los requisitos, se usa la misma construcción gramatical, solamente que invirtiendo los nombres para esta mujer. Esta mujer tiene que ser que haya sido esposa de un solo marido. Que haya sido esposa de un solo marido. Antes dijo marido de una sola mujer, ahora mujer de un solo marido. Pero es la misma construcción gramatical en el griego. Entonces, en el capítulo 5 sería imposible de debatir que lo que está diciendo es un marido durante toda su vida. O sea, está diciendo, esta mujer no se tiene que haber casado de nuevo, sino que cuando enviudó, se mantuvo viuda. Se mantuvo viuda hasta este momento donde ella ahora puede ejercer esta función. Entonces, si eso significa en el capítulo 5, eso debe ser lo que significa en el capítulo 3. Este hombre, aunque enviude, no se va a volver a casar. Y de ninguna manera se puede volver a casar con otra mujer. El problema con esta interpretación es que no hay ningún versículo en la Biblia que prohíba las segundas nupcias después del fallecimiento del cónyuge. Este es el temor, ¿no es cierto?, del matrimonio, ¿no es cierto? ¿Te vas a casar después que yo me muera? Seguro que sí, seguro que te vas a casar. ¿Y con quién te vas a casar? ¿No es cierto? Yo escucho de matrimonios que hasta tienen el plan de con quién se casarían,
Y le dieron las pautas de que quién se pueden casar y con quién no se pueden casar, si es que se llegan a morir. Hasta ese extremo llegan, ¿no es cierto? Es una locura. Pero hay un hecho, no hay ningún pasaje bíblico que prohíba esto. Si bien la iglesia primitiva lo prohibía en general, si vos mirás los padres apostólicos y los hombres de los primeros 300 años de la iglesia, de la historia de la iglesia, ellos enseñaban en las iglesias que no se podían volver a casar, que era parte del mandamiento, una sola mujer. Entonces era tan estricto su concepto matrimonial que ni siquiera la muerte lo rompía. Un hombre, solamente una mujer durante toda su vida, no se puede volver a casar. Pero claramente esto no es un principio bíblico. Entonces, como no es un principio bíblico, lo que estaría pasando acá es que se le estaría dando al oficio pastoral un requisito que es exclusivo para él. Pero ¿te acordás cómo empezó todo cuando yo te empecé a explicar? Todos estos requisitos no son exclusivos para el pastor. Todos estos requisitos se le dan al pastor para que él pueda ser el modelo para los demás. Entonces, si le dan un requisito ahora que los demás no lo tienen que hacer, ¿para qué se lo dan? ¿Por qué él tiene que tener este requisito y los demás no? Él no se puede volver a casar después que se muere su esposa, pero los demás sí. Esto sería un doble estándar que no parece armonizar con el sentido y el propósito de este pasaje. Claro que por el otro lado, el divorcio y el recasamiento, eso sí está prohibido en las Escrituras. Entonces, eso sí descalifica a un pastor, obviamente, pero no el principio de la muerte del cónyuge y el recasamiento después de esto. Entonces, no puede ser la interpretación. La cuarta interpretación es esta. Marido de una sola mujer tiene que ser tomado como indicando que este hombre es matrimonial y sexualmente irreprensible. Es irreprensible en la fidelidad que se requiere de una vida matrimonial. Siendo soltero o casado, este hombre tiene un corazón devoto, consagrado y leal a una sola mujer. Así es como él piensa y así es como él vive. Esto abarca mucho más que solamente con cuántas personas te casaste. Porque un hombre puede haberse casado con una sola mujer y no ser un hombre de una sola mujer, aunque esté casado con una sola mujer. Este principio abarca mucho más que solamente con cuántas mujeres me caso. Este principio está relacionado con la lealtad del corazón a su mujer. Él tiene que ser intachable en su vida sexual y marital. Este requisito se podría ver de una forma negativa y positiva. Negativa sería esta. Un hombre que va a ser calificado para el ministerio pastoral no puede ser pastor, que va a ser evaluado, no puede ser pastor, no puede ser anciano, si él no se conduce con integridad moral, siguiendo los patrones bíblicos de integridad moral. Y esto incluye todo. Él no puede ser un polígamo, él no puede vivir en concubinato, él no puede practicar la homosexualidad, él no puede practicar la pornografía. Él no puede practicar ninguno de estos pecados morales, porque todo esto señala un corazón que no es leal a una mujer. Ahora, esto es sentido común solamente, ¿no? Pensarlo así, si un hombre está entregado a este pecado, esto lo que demuestra es el egoísmo de su vida. Él usa a esas mujeres, a esas imágenes o a esas personas, las usa para alimentar sus propios apetitos. ¿Vos le vas a confiar a este hombre que solo alimenta sus propios apetitos el rebaño de Cristo? De ninguna manera, de ninguna manera. Este hombre no puede servir incondicionalmente y entregarse por otros si él demuestra en este área que solo está pensando en él. Entonces, de ninguna manera. Es simplemente sentido común, pero es un requisito bíblico. Él tiene que ser un hombre de una sola mujer, descalificado por esta razón. Y en forma positiva, lo que está haciendo este mandamiento es estimular a estos hombres a que puedan tener una entrega completa a sus esposas en intención y acción durante todas sus vidas, ya sea que son solteros
y están esperando el regalo de la gracia del Señor, o son casados y tienen en su mente quién es esa mujer, a quién ellos se están dedicando. Y este sería el requisito. Entonces, hombres que están aspirando al ministerio pastoral o que están aspirando a la madurez espiritual, tienen que cultivar esto. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, en primer lugar, lo haces enfrentando los desafíos de la pureza en una forma que honra al Señor. La pureza es una batalla en la que tenemos que estar constantemente peleando. La pureza y la batalla y los desafíos debemos enfrentarlos con franqueza, sensibilidad, rendición de cuentas, oración, acciones concretas para vencer las inclinaciones pecaminosas. Esto es lo que hay que hacer. Hay que luchar. Y este concepto que a veces escuchamos, decimos, bueno, pero todos luchamos, somos hombres. Este concepto muchas veces se usa para justificar una conducta licenciosa en cuanto a la vida inmoral. Y no es verdad que todos los hombres están cayendo en este pecado. No es verdad. Es más, es el requisito bíblico que el hombre maduro muestre victoria sobre este pecado. No quiere decir que él no va a luchar, no quiere decir que él no va a caer. Nosotros tenemos grupos de rendición de cuentas donde hablamos de esas luchas entre los hombres de nuestra iglesia. Y algunos de ustedes conocen mis luchas. Y entienden, claro, no hay nadie inmune a esto. Pero esto implica, ¿no es cierto?, una vida de victoria consistente y una consagración clara y evidente frente a la iglesia de una vida que honra al Señor. Y aún más que esto, hace falta límites, hace falta barreras. Estamos estudiando en el grupito de rendición de cuentas nuestro en cuanto a esto. ¿Cuáles son las barreras en cuanto a las relaciones? ¿Hasta dónde puede llegar la relación de un hombre y una mujer? Sin cruzar la línea y sin abrir la posibilidad para que se confunda esa relación. Y este pastor, ¿no es cierto?, que es un hombre maduro, fácilmente se vuelve en alguien atractivo para una mujer. En alguien que una mujer quisiera, ¿no es cierto?, que la contenga, que la guíe, que la sostenga. Entonces, él tiene esto por causa de su rol, de su influencia, de su madurez o lo que haya tenido. Entonces, la imprudencia de parte del líder lo que va a hacer es ser de tropiezo a esta mujer y preparar el camino para el desastre. Entonces, tiene que haber límites, tiene que haber prudencia en todo esto para poder dar a esta altura. El anciano debe tener buena reputación, el anciano debe ser moralmente puro. El tercer requisito va a introducirnos una serie de 3 requisitos que lo podemos entender en conjunto. Estos 3 requisitos, todos tienen que ver de alguna manera con el dominio propio, o la forma en la que uno obra con su propio cuerpo o características personales dominadas por la verdad. El primero, el próximo requisito es ser sobrio, y el tercer punto entonces, el anciano debe tener un comportamiento estable. El anciano debe tener un comportamiento estable. En el sentido literal de la palabra que aparece acá, que debe ser sobrio, el significado es que no hay una sustancia que le controla, no está intoxicado. Literalmente la idea, ¿no es cierto?, él lo está emborrachado. Pero claramente, el concepto no abarca solamente el vino. Esta intoxicación, este control de la vida de esta persona, se puede dar por otros elementos o por otras circunstancias o características de esta persona. Pero podríamos resumirlo así: no hay nada que condicione su vida de obediencia y adoración a Dios. Su mente está clara para pensar
y actuar en una forma que honra al Señor en toda circunstancia. Y esto es lo que el vino haría, ¿no es cierto? El vino traería un estado donde ya no hay claridad y donde los sentimientos empiezan a moverse libremente sin el control de la mente. Por eso el que está intoxicado con vino muestra estos altos y bajos, ¿no es cierto? En un momento es el más feliz del mundo y en otros momentos es el que se enojó, ¿no es cierto? Y el Martín Fierro sacó el facón, ¿no es cierto? Y mató a otro. Y así es, ¿no? El vino toma tal control sobre la persona que la mente no puede controlar esas emociones. Y empieza a ver estas alteraciones. Esto es lo que no debe pasar. El hombre de Dios tiene que ser una persona que muestre estabilidad en medio de muchas circunstancias y características propias. No hay ningún elemento, ninguna circunstancia que altere esa capacidad de pensar con claridad y de actuar de una forma que honre al Señor, en cualquier circunstancia. Obviamente esto implica, un pastor no se puede emborrachar. Esto lo va a decir más adelante, de forma puntual, no dado al vino. Implica el pastor no puede tomar medicamentos que condicionen su forma de pensar a tal grado que él no pueda tener la claridad para evaluar. Y el que esté controlando su cuerpo sea el medicamento y no sea el Espíritu Santo. El pastor no puede ser una persona condicionada por ninguna sustancia ni por ninguna condición. Esta persona, esto de sobrio, entonces, también tiene el sentido de que él no está dado a extremos. Él está equilibrado, es estable. Se podría hablar de esta palabra también como el concepto de moderación. Moderación. En la traducción inglesa, la palabra es, él es vigilante. O sea, él está atento, él está despierto. Él ve las cosas, ¿no es cierto? No está en otro mundo. Él está despierto y atento a las cosas. Entonces, este concepto de moderación podríamos ampliarlo a muchas categorías y decir, él tiene que mostrar equilibrio en relación a la bebida, la comida, las reacciones, la ropa, la apariencia, las posesiones, los deportes, los juegos, los hobbies, el uso de los medios de comunicación, sus conversaciones, todas las áreas muestran este grado de estabilidad. Ahí en 1 Tesalonicenses 5, 6 y 8, se usa esta palabra de ser sobrio en contraste con estar dormido, con no estar atento, no estar al tanto de lo que está pasando. Este concepto de moderación puede también tener que ver con que esta persona no está controlado por sus emociones, por su ira, por sus temores, por su egoísmo. Es una persona que piensa con claridad en todas las circunstancias. Entonces él es capaz de responder a la gente, a toda clase de gente. Pensarlo así, un pastor tiene que ser capaz de responder a personas que están en diferentes puntos de su crecimiento espiritual. Tiene que responder a personas que tienen diferentes características personales. Tiene que responder a personas que están en diferentes estados anímicos. Y él tiene que poder ser sobrio en ese momento. Ser vigilante. Entonces, te das cuenta, este es uno de los requisitos que está relacionado con el dominio propio. Él tiene que poder dominar todo eso, ¿no es cierto?, para poder pensar de esta manera. El segundo, el próximo, ¿no es cierto?, sería el número 4. El anciano debe poder controlarse a sí mismo. Y acá el requisito es, él debe ser prudente. Debe ser prudente. Ser discreto, cabal, razonable. Puede mantener una perspectiva objetiva en situaciones difíciles, con opiniones diversas. Hay una actitud que lleva a una forma de conducirse que está dominada. Hay en Marcos 5, 15, hay una imagen gráfica de cómo es esto.
En Marcos 5 está la historia de este endemoniado, y cuando Jesús saca a los demonios, dice en Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y sobrio, o dice, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lo que les asombra, ¿no es cierto?, es ver a esta persona que antes nadie la podía dominar. Esta persona, ¿no es cierto?, la ataban con cadena, pase lo que pase, no había forma, y ahora está sobria. Está prudente. La palabra prudente, ¿no es cierto?, es la misma que aparecería allá. Y acá claramente la idea, ¿no es cierto?, es que él está controlado por sí mismo, y entonces su comportamiento evidencia que está en su juicio cabal. Esta palabra prudente a veces se relaciona con cordura. Por ejemplo, en Hechos 26, 25, Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de prudencia, de cordura. Esta cordura, ¿no es cierto?, es un pensamiento, se refiere al pensamiento disciplinado, el pensamiento que no está librado a cualquier posibilidad, sino que está traído y puede tener relación con la realidad. Y ese pensamiento es el que produce el dominio propio, porque esta palabra también se usa no solamente para el pensamiento, sino para las acciones. Ya la vimos, esta misma palabra aparece en el capítulo 2, versículo 15, cuando se dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y acá modestia es la misma palabra, es la idea de prudente. Y cuando la estudiamos, ahí a la palabra modestia, dijimos, esto es dominio propio. Dominio propio. Entonces el pastor o el anciano es una persona que da testimonio y evidencia autocontrol. Los proverbios tienen mucho para decir acerca de la prudencia, mucho para decir acerca del dominio propio. Pero hay un versículo que te iba a resaltar. Bueno, Proverbios 16:32, les digo primero y después el que quería. Proverbios 16:32 dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El enseñorearse del espíritu es lo que hace a una persona prudente. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo se llega a esto? Hombres quieren crecer en madurez, quieren avanzar en su vida espiritual y ser útiles para la obra del Señor, tienen que desarrollar prudencia. ¿Y cómo se logra la prudencia? Bueno, miren, el Proverbios 15:5 nos da una pauta. ¿Cómo se desarrolla la prudencia? Y dice así, miren, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces tenés una persona que piensa que se las sabe todas, que piensa que está haciendo las cosas bien, que piensa, ¿no es cierto?, que los otros no lo entienden y él es el que entiende cómo hacer las cosas. Entonces él se manda. Él nunca va a aprender prudencia. Él nunca va a ser capaz de estar en el oficio pastoral. Porque apoyado en su propio consejo, él no va a ver los puntos ciegos y él va a estar controlado por sus propios sentimientos. Pero el que va a avanzar en prudencia, el que aprende a cómo controlar su espíritu, el que aprende a cómo dominar sus pensamientos y traerlos a la verdad y vivir una vida estable, el que logra eso es el que guarda la corrección. Cuando alguien te corrige, toma eso como una gran oportunidad. Es la oportunidad de ejercitar prudencia. Voy a escuchar lo que me está diciendo. Voy a tratar de entender lo que me está diciendo. Voy a ver cuánta verdad hay en lo que me está diciendo. Y voy a hacer lo que me está diciendo para honrar al Señor. Una persona que se ejercita en eso, el día que sea pastor, va a ser capaz de escuchar a diferentes clases de personas que le hablan de diferentes formas, en diferentes clases de circunstancias, y evaluar, y pensar, y responder de una forma acorde. Esto es lo que hay que ejercitar desde ahora, hay que crecer en prudencia. Y el último, el anciano debe tener una presencia ejemplar. El anciano debe tener una presencia ejemplar. Y el último requisito es que él sea
decoroso. El decoro, ¿no es cierto?, viene de una palabra que ya la hemos visto antes, es cosmios, que sentís ahí la palabra cosmos ahí. ¿Y qué tiene que ver el cosmos con esto? Bueno, es que el uso griego de la palabra cosmos probablemente está relacionada a un pensamiento griego que viene desde la filosofía griega antigua, que viene de Platón. Platón enseñó que todo el universo está orquestado por leyes que lo ordenan. Y la tarea de la filosofía es descubrir esas leyes, para poder beneficiarse de esas leyes y vivir de acuerdo a esas leyes absolutas que gobiernan todo. Entonces, en la mente de Platón, el universo está ordenado por estas leyes. Por eso el universo en griego, o el mundo en griego, se dice cosmos. Cosmos significa orden. Que eso es el mundo es orden. Porque esto está relacionado, ¿no es cierto?, con este pensamiento antiguo. Entonces, esta palabra cosmos, o la palabra donde viene cosmético, ¿no es cierto? Un profesor decía, el cosmético es lo que hace que se ordene el caos, ¿no? Del caos se ordena. Entonces, por eso es la palabra. Pero no sé de dónde viene la palabra cosmético, pero sin duda tiene esta relación, ¿no es cierto? Cosmos, orden. Entonces, ¿a qué se refiere que el pastor tiene que ser cosmios? Tiene que ser ordenado. Bueno, claro, esto está relacionado con todas las demás. Las demás tienen más que ver con sus reacciones y su conducta. Esta es una palabra que está relacionada con lo anterior, principalmente con la forma en la que él se percibe, pero no exclusivamente a su apariencia física, aunque sin duda incluye la apariencia física. Acá en el capítulo 2, versículo 9, se habló de las mujeres y se usó esta palabra. En el versículo 9 dice así, que se atavían con ropa decorosa. Y la palabra decorosa es la misma palabra que aparece acá, decorosa. Entonces, ¿qué significa para esta mujer? Bueno, significa que su ropa, dijimos, debe reflejar su carácter. Y un carácter espiritual debe verse en una forma de vestir que va a honrar al Señor. Y parte de eso es una forma de vestir ordenadas. Hay cierto orden, hay cierto detalle, cierta forma en la que se está desarrollando esto. Y esto es lo que se pide del pastor. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué le interesa a Dios tanto cómo se viste el pastor? ¿Es importante para Dios? Bueno, la vestimenta bíblicamente se usa en dos formas. A veces se usa como una representación del carácter. Por ejemplo, Pablo en Efesios 4 habla de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. A veces usa este concepto, la vestimenta está relacionada con el carácter, pero hay algo más. Bíblicamente, la forma en la que se me percibe representa lo que soy. Por eso el hombre no se puede vestir con ropa de mujer, porque es hombre. Y tiene que reflejarse hacia afuera lo que hay adentro, la naturaleza, el carácter. Por eso es que una mujer piadosa debe vestirse de acuerdo a piedad, porque la piedad debe dar forma a lo que se ve. Entonces, cuando vos ves a un hombre desastroso en su forma y en su apariencia, vos sabés algo. Es desastroso en su carácter. Su vida interior se refleja por su expresión exterior. Eso es la norma. Hay una interrelación. Entonces, no podemos desasociar esto. Y cuando vos querés elegir a un pastor, o señalar quién es el hombre que el Espíritu Santo ha puesto, vos decís esto. O un anciano, o un obispo, vos evaluás esto. ¿Cómo es su decoro? Ahora, el decoro no tiene que ver solamente con la ropa, o su apariencia física. El decoro tiene que ver con todas las expresiones que son visibles o audibles que reflejan su carácter. Entonces, hay un decoro en su vocabulario, hay un decoro en su comportamiento, hay un decoro en todos los aspectos de su vida. Ahora, para terminar, después de pasar por toda esta lista, no sé cómo lo estás evaluando, pero probablemente estás ahí pensando, bueno, ya está, ¿no?
No, nunca voy a llegar. La verdad es que en un sentido todos nos sentimos así. Cuando yo miro toda esta lista, no estoy diciendo, menos mal que yo ya lo logré. Porque en todas estas áreas yo necesito llegar a ser como Cristo. En todas estas áreas yo como pastor necesito seguir madurando y creciendo. Pero ser calificado significa todas estas áreas dieron a este mínimo, donde el patrón, la conducta estable de esta persona refleja estas características. Entonces yo tengo que ser un modelo para ustedes en todas estas áreas. En cierta medida, una de las cosas que ustedes tienen para evaluar y decir, ¿cómo se ve una persona que tiene esto? Es observándome. Y decir, acá hay una persona a quien evaluaron y dijeron, él es. Bueno, vamos a mirar cómo es él en esta área. Y en esta área, ¿no es cierto? Eso es el camino para avanzar en madurez en todos estos aspectos. Al final, el modelo que todos estamos siguiendo es Cristo. Cristo es el que refleja todo esto en su máxima expresión. Así que lo que tenemos acá es un cuadro de la madurez que el Señor quiere producir en su pueblo. Los líderes deben ser el ejemplo. La iglesia debe imitarlo. Hombres y mujeres. Mujeres tienen que ver esto, ¿no es cierto?, como el modelo que el Señor puso delante para hacer lo que ellas deben ser. Claro que hay una distinción, hay un género, ¿no es cierto?, que es distinto, pero aún así, para toda la vida de la iglesia, esto es lo que el Señor quiere hacer. Porque el Señor quiere un pueblo santo, que es la única forma en la que Él va a ser glorificado y se va a lograr ese propósito que Él tuvo desde el principio al elegirnos para salvación. Quiero cerrar también con una aplicación para la iglesia. Oren por sus líderes. Como les dije antes, el enemigo quiere destruir la iglesia. El enemigo quiere hacernos tropezar. Y somos débiles. Necesitamos la gracia del Señor cada día para poder vivir una vida de fidelidad que traiga un ejemplo fiel a ustedes y una protección a ustedes como iglesia y una herramienta para que la obra del Señor siga extendiéndose y cumpliendo sus propósitos en nuestro tiempo. Oren por nosotros. Lo necesitamos. Y hombres, sigan adelante. Esto es lo que su familia necesita, esto es lo que la iglesia necesita, el mundo necesita. Para la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar y terminar. Padre, gracias por tu palabra viva que corta el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne el corazón y transforma el ser. Es la que nos dio vida cuando estábamos muertos y es la que ahora nos edifica. Y Señor, ayúdanos a mirar tu palabra como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, a tomarla como la guía, la referencia, y a no deambular buscando en este mundo los criterios de cómo la iglesia debe ser, sino que podamos tomarlos directamente de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, guárdanos, protégenos, protege mi vida, la de mi papá, que hoy tú nos has puesto en esta función. Levanta a otros hombres que estén a nuestro lado y que puedan acompañarnos en mostrar ese carácter. Forja esto, Señor, en sus corazones. Y sigue obrando para bendecir a tu iglesia de esta manera y usarnos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te encomendamos todo esto a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.